programada la penúltima sesión, la serie de entrevistas que hemos hecho al reconocido historiador Martín Hernando Romero Pacheco. Martín, toda esta información que nos has dado en estas 3 sesiones anteriores han sido muy importantes. Ahora tenemos la penúltima y el próximo miércoles la última. Bueno, y hoy día hemos programado la sesión ¿qué significa para el Perú o qué significa para el Imperio Inca el 12 de octubre, el descubrimiento de América? ¿Es realmente un descubrimiento? ¿Es una conquista? ¿Es una invasión, un encuentro, un genocidio? Por favor, explícanos, Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, de nuevo, importante conversar contigo y temas tan sustanciales y controversiales. Em, Creo que esta sociedad hecha con guerras, conquistas, mm, tiene mucho que ver con la formación de nuestra conciencia, de nuestras naciones, y ese es el hecho de que a veces necesitamos buscar un pretexto para explicar nuestros problemas, ¿no? Y a veces nos victimizamos y decimos, hoy alguien ha hecho mal en mi vida, mi papá tiene la culpa de que sea así, ha habido tal problema en mi vida. Entonces, eh, una de las maneras de no reconocernos nuestras limitaciones es echar la culpa a alguien. Pero también no nos olvidemos que esta es una estrategia muy bien diseñada, ¿no? De algunas personas que quieren ver en el otro, en el pasado, la culpa de los problemas, mientras ellos están originándolos. Es una estrategia para decir, mira ya, este es el culpable y no yo, ¿no? Entonces, es un recurso de todo tipo, es un recurso que muchas veces, como hemos dicho en nuestras anteriores conversaciones, las culturas son culturas resilientes que se reconstruyen, se rearman en base a sus propios esfuerzos. No son aquellas que están toda la vida pues rechazando lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, sino que van para adelante. Y la cultura andina es así. Más bien yo diría que esta actitud de culpar a los otros de nuestras desgracias es más bien lo malo de Occidente, porque nuestras culturas, sobre todo la andina, es una cultura que ha asumido las desgracias, las ha recreado y las ha llevado hacia adelante. Más bien son las culturas individualistas y los defectos europeos los que buscan un racismo al revés. Eh, en realidad critican a España y a la conquista con el fin de desprestigiar la cultura occidental. Hablan de interculturalidad, pero en el fondo cometen los mismos errores que los racistas occidentales o blancos. O sea, desarrollan un racismo al revés, ni siquiera una comprensión de las cosas, ¿no? Y bueno, un lamentar sobre las muertes, no, sino que desarrollan un racismo igualito que ellos al revés. Yo más bien diría que estas posiciones que son de una minoría, felizmente son de una minoría, pero que son populistas y efectistas, ¿no? Que invocan a la parte más animal, más irracional del ser humano, esa parte del cerebro reptiliano, ¿ah? Son de muy pocos. Más bien la gran mayoría eh, identifica que los problemas de los Andes no son tanto la conquista o tal o cual época, sino más bien ubica otras causales, como la corrupción, como la falta de nuestro espíritu de progreso, la falta de nuestra capacidad de ser ciudadanos, la falta de organizarnos, las carencias en la comunicación. Entonces, volver a acusar que Europa tiene toda la culpa, es realmente infantil, es una forma infantil. Si tendríamos que entonces juzgar todas las invasiones, habría que juzgar
a los chavines por haber invadido el resto de los Andes, a los huaris por haber invadido, porque también eran invasores, no había una unidad aquí, y a los incas porque también los incas fueron invasores. Y además que la conquista no se logra solo a partir de los españoles, la conquista es la prolongación de una guerra civil que hay en los Andes entre etnias. 25 etnias son dominadas y aplastadas a sangre y fuego por los incas, y la palabra Yahuarmayu, eso sí refleja lo que yo decía en antes, genocidio, matanzas deliberadas como hicieron los turcos con los armenios, como hicieron los ingleses con Tanzania, o lo que hizo el plan deliberado de Adolfo Hitler para la solución final. Eso es exterminio. Pero es una exageración decir que, y una ideología de tipo occidental, decir que todo ha sido una invasión y que todo ha sido un genocidio. Yo creo que es más una posición ideológica de lo malo de Occidente que una posición andina. Ok, Martín. Entonces, o sea, no podemos hablar de invasión, no podemos criticar, no podemos quejarnos, es parte de nuestra historia. Entonces, cómo estaba el imperio a 1492, al descubrimiento de América? ¿En qué circunstancias nos encontraron? Um, una de las cosas que no se dice es que la unidad andina no existía. No existía. Si bien es cierto que hay horizontes culturales, que nos prestamos cultura, que más o menos todos estamos relacionados, sobre todo desde Nazca, que transportaba el mullu de la costa norte ecuatoriana y se relacionaba con la reciprocidad, control de pisos ecológicos, políticamente no había un solo mundo andino, sino que habían varios mundos andinos. Habían 25 etnias, los Guarichancas, Moche, ¿no es cierto? Moche, Chachapoyas, Cañaris, 16 reinos aymaras. Entonces, no todos eran los incas solo son un 1% de la sociedad andina, y no eran, pues como dice Chávez, 90 millones de indígenas, no llegábamos ni siquiera a 6 millones en toda América, ni 6 millones, y en los Andes 2 millones, 3 millones, ¿no? Y entonces estábamos divididos. Y otra cosa que no se dice, ¿no? Aquí habían exterminios de pueblos enormes, sacrificios humanos, ¿ah? Esclavitud hacia los demás pueblos. O sea que no todo fue bueno. Hubieron aberraciones, conquistas, dominios increíbles. Y España pues no es una ciudad de bárbaros. Nosotros sabemos que la gobernabilidad, la interculturalidad y la convivencia en España son históricas. En España están los cartagineses, ¿no es cierto?, de Aníbal Barca, ¿ah? Están luego los íberos, los celtas, ¿ah? Luego el año 150 llegan los judíos expulsados después de la rebelión de Bar Kokhba, ¿ah? Luego los visigodos en el siglo V, los moros, romanos que han estado mucho tiempo en España. Y una cosa que es importante y que hay que decirlo, que España es el primer modelo de gobernabilidad, el primer modelo de Estado complejo intercultural, a diferencia de Inglaterra, donde todavía habían nociones muy bárbaras en el siglo XVI y XVII. Y los ingleses llegan con los Phillips Brothers no tanto a crear una nueva sociedad, sino a escaparse de las persecuciones anglicanas. Y vienen más que todo a cerrarse entre ellos, a reproducirse y a matar y a exterminar ellos sí,
Ellos sí, yo diría que los ingleses sí son, tienen una esencia más genocida ¿no? Y los españoles no. Los españoles vinieron a crear una nueva sociedad, a revertir una crisis existencial de Europa y con esa cultura renacentista, con todo ese bagaje enorme que, que, que produjo el califato de Bagdad y en Siria con los omeyas y los abásidas, que habían logrado desarrollar el pensamiento platónico, aristotélico, en las matemáticas, crearon un Estado realmente avanzado en cuanto legal, en cuanto a la parte política, en cuanto a la parte social. O sea, quienes vinieron aquí a América, vinieron a juntarse, a fusionarse con nuestra cultura, a crear, como dice José Durán, el gran garcilasólogo, a crear un nuevo mundo, no como los ingleses a arrasar con todo, ¿no? Entonces, pues, se juntaron. Este es un cuadro de Clara Coya, hija de Zairi Tupac, el cuarto inca previo a Tupac Amaru I, que está resistiendo en Vilcabamba. Y se casan los jesuitas para restaurar la dinastía inca. Es más, crean un estado dentro del estado, lo que se llama el Marquesado de Oropesa, que es Guaylabamba, Urquillos y Chinchero. Crean el barroco como un elemento importante de cultura latinoamericana fusionada entre incanismo e hispanismo. Crean las misiones, que son nuevos modelos luteranos casi de una economía moderna. Crean lo que se llama el pacto entre República de Indios y Españoles. Tal es así que este pacto es tan importante que son curacas los que controlan todo el mercado interno desde el Callao, Cusco, Potosí, Buenos Aires. ¿Cuál, cuál, cuál genocidio? Ningún genocidio. Genocidio es cuando tú piensas, carburas, craneas, como se dice, asumes lo que llaman en derecho, ¿no es cierto?, con alevosía, ventaja y premeditación, matar a la gente. Lo que mató a la gente, y David Noble Koch lo certifica, son las enfermedades que ni ellos sabían que tenían. En ese entonces no se sabía pues de inmunidad, de rebaño, medidas contrasépticas, no se sabía. Y eso es lo que mató a la gente, no las guerras, ¿no? Ok, Martín, ahí tengo una pregunta. Entonces, si tu hipótesis es que los españoles no eran unos criminales, ¿qué pasó con Tupac Amaru? ¿Por qué en el Perú la figura de Tupac Amaru nos da a entender de que eran genocidas? Perfecta pregunta, excelente pregunta. Una de las cosas que se debe hacer para juzgar en la historia es conocer historia, es conocer, es conocer la realidad. Es como un abogado, un juez que no puede juzgar sin estudiar los expedientes, sin estudiar la parte sociológica, filosófica, epistemológica, sociológica, etnológica de las personas, sus condiciones, su contexto, economía, sociedad. No se puede meter en un saco a toda la colonia. Hay dos colonias. Hay una colonia que va desde 1532 hasta 1740, y aquí lo pongo en este esquema, que se llama la colonia realmente de los españoles ilustrados. Desgraciadamente, a consecuencia de la guerra de religiones, de la guerra de los 30 años, de 1810 de 1710 a 1730, 40 más o menos, ¿no? La casa de los Austrias, esa casa que conversaba, esa casa que negociaba, que era democrática, cae. Y como Carlos I no tiene sucesión, entra un grupo más despiadado totalmente, que se llaman los Borbones, a tomar el poder, los Borbones.
Esos Borbones son los que ocasionan todas estas desgracias. Así que hay que tener muchísimo cuidado en diferenciar la España de los Austrias, de la casa de los Habsburgo, herederos del Sacro Imperio Germano Románico, negociador, un imperio brillante, un imperio que tenía toda la tradición de Aquisgrán, Carlomagno, la tradición de los griegos y los moros que habían hecho Estado, que habían convivido con estos otros mercaderes y gente de baja calidad humana como los Borbones. Esos Borbones son los que rompen todo ese pacto, persiguen a los curacas, destruyen los corregimientos, ponen negociantes allí, imponen mercadería. Esa es otra cosa, o sea, por eso hay que diferenciar las dos Españas. ¿Sí? Hasta ahí es la explicación de esta diferencia. Ok, sí, se fue la señal un poco. Ujú. Yo no tuve señal, no sé si habrá pasado. Pero en todo caso, para resumir, ¿y por qué en los libros no nos cuentan eso? No nos cuentan lo que tú mencionas, ¿por qué más bien nos cuentan la historia de Tupac Amaru y como que nos hacen sentir que hemos sido abusados como sociedad? Desgraciadamente, hay todavía en el magisterio una dominación de una currícula oculta, por supuesto con excepciones de profesores muy críticos, donde este victimismo y este sesgo izquierdizante y indigenista, racista, porque todo ismo creado sobre raza es racismo, ¿no? Que domina una flojera de conocer la realidad, pese a que hace más de medio siglo, Scarlett O'Fellan, eh, Jan Zeminski, Charles Walker y Jürgen Golte, entre los más destacados tupajamarólogos, han comenzado a publicar textos aclarando ello en base a documentos. Es más, ya hay todo un consenso histórico que nos dice que todo se malogró en el siglo XVIII. Tal es así que Tupac Amaru lo que pedía no era una independencia o la creación de una república. Lo que pedía Tupac Amaru era que se les reconozca como inca, porque el reconocimiento como inca implicaba una participación política como antes lo tenían. Si tú lees bien los reclamos y el ideario de Tupac Amaru para su rebelión, está reclamando lo que antes tenían. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo está reconociendo que el mundo de los Austrias antes de 1740 era sumamente favorable. Es más, en las rebeliones post Simón Bolívar, post Ayacucho, el punto central de reclamo de las comunidades andinas es que se retorne al momento antes de 1740, o sea, a todo el pacto que se había logrado. Fíjate, es la primera vez en la historia que las reivindicaciones no van, como dicen los comunistas, progresivamente hacia adelante. No. Paradójicamente, quienes más oprimen a la raza indígena son los que dicen haberla liberado. Simón Bolívar les quita todas sus tierras, absolutamente todas. ¿Y quién les había dado las tierras? Los austrias. 1656-59, Jerónimo Cabrera Lartaún, mandado por la corona, reparte tierras a los indígenas, les da poder, les da mercado, les da facultades para que hagan comercio económico, que es el que decide el poder. Entonces no se cuenta esto porque hay gente que vive del indigenismo y de estas doctrinas radicales. Por eso es que
te agradezco este espacio porque tenemos que leer, y he mencionado autores, y me estoy respaldando en científicos, en datos obvios que están ahí a la vista, y esto lo ha trabajado bastante, ¿no? Cecilia Méndez y esta gran historiadora que es Carmen McEvoy, que hoy está dando la hora en lo que es temas de la otra historia, ¿no? Entonces, yo creo que quienes están sosteniendo estas teorías radicales de genocidio, ya sabemos, ya hemos dicho quiénes son los enemigos de España. ¿Quiénes son los enemigos de España? Los jesuitas, los anglosajones, ¿no es cierto? Los norteamericanos y el neocomunismo radical. Yo tengo un respeto a la izquierda, pero ese discurso radical, esquizofrénico y todavía dicho en la lógica occidental. Los andinos no son excluyentes. Los andinos nunca te dirían este otro que es cara o débil. No, son incluyentes. O sea que este discurso anti-español, anti-Cristóbal Colón, no es ni siquiera nativo, ni siquiera nuestro andino. Es muy europeo, de la parte mala de lo europeo y occidental. Martín, lo que tú me explicas es muy grave. Por un lado, es un gran problema que nuestra verdadera historia no esté reflejada en nuestros libros, ¿ok? Y que hasta la fecha, o sea, sigamos creyendo que los españoles son nuestros enemigos. Y dos, ya hemos encontrado cuál es el cuello de botella, porque si Perú y España es uno, o sea, no es, o sea, justamente son muchos los que se han opuesto a esto, porque España, pues si tú vas a España ves las mismas calles, en muchas calles de Cusco, ves las mismas tradiciones, incluso la comida, y yo no entendía por qué no teníamos esa conexión. Y la conexión solo eran esfuerzos de personas privadas, etcétera, o algunas organizaciones. Perú y España totalmente divididos. Y ya entiendo cuál es el interés y es el cuello de botella. Y esto es muy grave, ¿no? Que a la fecha sigan enseñando en los libros de historia otra historia. Mira, esto te explica por qué vino al Cusco Alberto Yeseke, un norteamericano de Pensilvania, y lo trajo a un comerciante de Connecticut, un político comerciante como Bingham. ¿Cómo te explicas, cómo nos explicamos que este señor Alberto Yesek estuvo en el Perú desde 1909 hasta su muerte, 1967, dictando las políticas culturales y de historia del Perú? ¿Por qué? Norteamérica tiene como norte desespañolizar América, porque eso le da apertura a una dominación cultural colonial. No te olvides que en 1882 Norteamérica fabrica una guerra contra Cuba y entra en una guerra contra España. Y ese mismo año, oh sorpresa, William Prescott escribe un libro que se llama La conquista de América por los españoles, donde denosta de los españoles, donde dice que Pizarro era un porquero, eran unos delincuentes. Y nada más a los televidentes y Karina, mira tú cualquier programa de Discovery Channel, de Nat Geo o de History Channel, donde habla de la cultura inca. Más se ocupan en decir, y los sádicos españoles y los crueles españoles, más parecen programas, cuando hablan de los incas, contra España que a favor de los incas. Entonces no es casual, es parte de una estrategia anglosajona que odia a muerte a la cultura latina porque nunca se han llevado. Nunca Roma ha podido conquistar Inglaterra con Bilton Gatorade y ellos también. Y eso es parte de la pelea hasta ahora existente entre Irlanda,
la comunidad gaélica contra el Commonwealth de Gran Bretaña. Tú que conoces Europa habrás visto las diferencias que hay tan cerquita entre los gaélicos católicos y los protestantes ingleses. Entonces es parte de toda una cultura, es una parte de una cultura de desespañolización. ¿Y sabes qué es lo que a mí me causa más controversia e hilaridad? Que sean los que se dicen socialistas, indigenistas, los que siguen exactamente el libreto de Estados Unidos, de desespañolizar. No digo que los españoles sean una maravilla o los angelitos, no, por supuesto, todo conquistador es un asesino, en su momento es un bárbaro, pero este odio tan radical no es gratuito, obedece a algún proyecto político del cual siempre se saca beneficio económico, ONGs indigenistas o pro tal, pro cual, ¿no es cierto? Gobiernos, política, votos, porque eso es más popular, y también, por supuesto, no pues posiciones políticas, como te digo, de poder. O sea, no es gratuito, no es nada andino este odio. Los andinos no odian, más bien son españoles tal como son. No les importa esto, les importa entrar en un mundo, vivirlo, asumirlo y comunicarse y entrar en armonía con el mundo. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Yo que vivo aquí en nuestra ciudad, en el Cusco, si tú conversas con alguien de una comunidad, nunca te hablan sobre el pasado, no hay dolor, no hay reclamo actual, solo hay bastante discriminación, ¿no? Llanto por discriminación en la sociedad actual. Porque claro, ellos no son parte del gobierno de su propio país, ¿no? Discriminados siempre. Y no, yo no advierto ese dolor. Nunca he tenido un comentario, los españoles hicieron eso con nosotros jamás, pero eso está en nuestros libros. O sea, imagínate qué buen punto que has tocado y entiendo el porqué de dislocarnos, de separarnos a Perú y España. Sí, entonces esto es bien interesado. No te olvides que más o menos a mediados del siglo XIX, ¿no? Donde los imperios se están expandiendo, Rusia está entrando en Crimea, está avasallando el Cáucaso, en Japón está comenzando con sus Tokugawas y con sus Meiji a invadir China, Inglaterra está en Indochina, con Francia, en África, Francia con Italia, pues en Norteamérica también está creciendo en ese sentido, ¿no? Y se está expandiendo, se está comiendo la Florida, se está comiendo Nuevo México, se come Texas, fabrica un nuevo país que se llama Panamá, que nunca ha existido. Panamá nunca ha existido. Fabrican un país, ¿no? Y se están expandiendo hacia el sur, ¿ah? Pero justo se les revienta en la cara en 1886 la guerra de secesión. Carambas, y no puede avanzar, ¿ya? Está de nuevo avanzando, avanzando, comiéndose territorio, ¡pum!, le revienta la Revolución Mexicana y con un antinorteamericano como Pancho Villa, que se atreve incluso a invadir territorio norteamericano. Entonces, ¿qué va a hacer Norteamérica? No voy a poder conquistar porque estos pueblos se están levantando. Surge con Vasconcelos, Aya de la Torre, Mariátegui, la doctrina Sandino y todos esos antiimperialistas, y les es difícil, ¿no? Arbenz gana en Honduras y con un golpe de Estado lo saca y dice, caramba, entonces la democracia acá no vale. O sea, se contradice Norteamérica y por eso es que los barbones de Cuba van a ir a la lucha armada porque ven que por la vía democrática no se puede. Entonces, Norteamérica comienza a difundir toda una especie de historia antiespañola. Norteamérica junto con Inglaterra. No sé si has visto tú, no sé si ustedes han visto esta serie Yo Claudio, creada por la BBC. Muestran a Roma, pero una Roma totalmente, pues, prostituida, una Roma
aberrante, ¿no es cierto? Que todos se meten con todos, que son promiscuos, pues la basura completa. Fíjate cómo en la televisión, que siempre el blanquito es bueno, ¿no? Y el negro es el malo, ¿ah? El indio es el malo, cómo en la televisión, en el cine, en la cultura, ¿no? Se nos ha ido transmitiendo este odio, ¿ah? A lo latino, a lo español. Los latinos son vagos, los latinos son... Oiga, hay pruebas de emprendimiento en nuestros pueblos. Gracias a ellos es que los norteamericanos tienen la ciencia y la tecnología de la cual gozan. Son los latinos, los italianos, en su mayor parte hasta alemanes, los mayores inventores de todo lo que tiene Norteamérica, solo que ellos son inescrupulosos en usarlo de una manera cruel, ¿no? Entonces, pues todo este racismo sistemático, bien armado por los anglosajones, ¿no? Lo que a mí me causa hilaridad es que los grupos más de izquierda son los que exactamente repiten el mismo argumento. Y como tú dices, no son los campesinos, es una ideología, es un cogollo, es un grupo que vive de eso, se vive y se gana muy bien de la cultura andina. Por eso es que tenemos este turismo que tenemos, un turismo exotista. Vendemos exotismo, ¿no es cierto? Y distorsionamos toda la historia y por el exotismo nos lleva a la extrema derecha o a la extrema izquierda. Tal es así que los incendios que ha habido últimamente son sospechosos de que hay un grupo de izquierda que quiere tomar el poder junto con otro grupo de extrema derecha que está volviendo a resurgir nacionalismos, racismos extremos. La coordinadora republicana que ha querido vacar al presidente, que no es un santo tampoco, que ya ahora se está viendo que tiene cosas, ¿no? Se coordina con la coordinadora republicana, es un grupo fascista, que dice que el problema del Perú son los comunistas y los indios. Y de otro lado tienes otro fascismo extremo de izquierda que dice que los cobrizos son la raza superior, ¿no? Los antauros. O sea, estamos viviendo etapas en las que lo absurdo, que es la raza, la etnia, están comenzando a tomar formas y ya pues, no, solamente veamos pues los discursos de Trump, ¿no? Racistas y nacionalistas al extremo, los de Putin, que dice que vamos a volver a ser una Rusia imperial, y los de Xi Jinping, que son la misma doctrina que los mandarines de la dinastía Qing, de Sun Yat-sen, Mao Zedong, Chiang Kai-shek. Entonces, estamos viviendo una locura donde todo se distorsiona y obviamente más vende este discurso anti que un discurso más científico y más pensado de la historia. Ok, entonces es legítimo, ¿no? Así como fue legítimo la conquista de España, es legítima la conquista de Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, lo que no es legítimo que para conquistarnos nos hayan mentido la historia. Y no solo eso, o sea, nos pusieron en contra de los españoles, de tal manera que nosotros somos más afines a la cultura americana que la europea, también por la distancia. Pero creo que debemos empezar a reescribir los libros y a reescribir nuestra propia historia. O sea, todo es mentira. Y no solo aquí en el Perú, en el mundo. O sea, se ha creado una historia en base a intereses. Y ¿Te das cuenta? a nacionalismos que nos han hecho tanto daño. O sea, no le basta a las personas ver cómo nos seguimos matando por razones tan absurdas como raza, etnia, diferencias. ¿Hasta cuándo vamos a ver que somos iguales? No estoy proclamando una convivencia ingenua, no. Lo que estoy diciendo es que son otras las cosas que nos afligen. Nos aflige la corrupción, nos aflige la injusticia, nos aflige la falta de recursos, nos aflige el medio ambiente, frente a lo cual tenemos que unirnos, tenemos que tener planes concretos, todos tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Y encima de eso le vamos a poner como esencia la parte racial, la discriminación. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa?
tenemos tantos problemas y somos tan comunes en los mismos problemas. Todos somos víctimas de la polución ambiental y esta pandemia. Todos somos víctimas de una injusta distribución de la economía. Todos somos víctimas de la falta de educación y oportunidades mentales y tecnológicas para entrar al mundo. Y vamos a seguir buscando y hurgando cosas en el pasado remoto, ¿no es cierto? Dejando de ver quién es el enemigo hoy. Entonces a mí me parece que incluso esta forma de ver el mundo y este asusamiento contra estos racismos, porque es racismo, decir que el español es malo, es racismo. ¿Qué estás diciendo en el fondo? Que ese es malo y yo soy bueno por mi raza, por la raza blanca es malo y yo bueno por la raza cobriza. Este fondo de racismo no nos lleva a nada. Hasta creo que alguien está usando esto para que no se vea el problema esencial. Y siempre ha ocurrido eso. ¿No es cierto? Nerón quemó Roma para que no vean su corrupción y todos digan, los cristianos lo han hecho. Hitler quemó el Reichstag para que no vean su tiranía y digan, los comunistas han quemado. Los burgueses no han podido hacer nada, la democracia no ha podido hacer nada y el emperador Hindenburg tampoco. Yo tomo el poder. ¿No es cierto? O sea, hay algo detrás. No es una cosa tan irracional que obviamente, pues, lo que tú dices, ¿no? Aprovecha la ignorancia, aprovecha la falta de tolerancia. Ese pensamiento que nos dicen en el colegio o en la universidad, ¿no? 5 preguntas alternativas. Una es, oiga, ¿y si son las 5? Te han quitado y te están eliminando la capacidad de leer, de investigar, de pensar, ¿no? Entonces, a eso obedece, ¿no? No son santos los españoles, no, ni santos, ni ángeles, ni demonios. Son humanos, pero no se puede cargar todo a que se diga que la causa de todas nuestras desgracias es España, España, España. Eso a mí me parece irracional. Ok, entonces, Martín, podemos definir que no ha sido la conquista de España un genocidio. Podemos entender que hay grupos muy metidos en los gobiernos de cada país que tienen como fin hacernos discutir, generar conflictos y peleas por temas de nacionalismo, por temas de raza, de diversidad, cuando nuestra naturaleza es ser diverso. Entonces, ¿en qué momento tú como historiador, porque imagino que leíste los mismos libros que nosotros, ¿en qué momento te das cuenta que esto es falso? Mira, hace más o menos 60, 70 años que comienza a haber todo un pensamiento distinto, ¿no? Creo que el fin de las dictaduras, el fin de esta escuela totalmente sesgada, ¿no? Que te llevaba por un lado al indigenismo exagerado o al hispanismo, ¿no? Ven sus límites, ¿no? Y comienzas también a ver el mundo, ¿no? Comienzas a vivir en la ciudad, conectarte con gente del extranjero, comienzas a ver que el mundo no es blanco y negro, que la raza y el de la discriminación es una aberración, comienzas a convivir con ellos, eh, los que hemos nacido en los 60, 70, tenemos la gran ventaja de haber convivido sin prejuicios con diferentes tipos de grupos, lo que no han hecho nuestros papás o lo que no han podido hacer los de la generación pasada. Los de la generación pasada han vivido en burbujas, ¿ah? Creyendo que sí realmente, ¿no? Se lo creyeron que hay diferencias, ¿no? Y fácil, ¿no? Podían ser hispanistas o podían ser indigenistas, ¿no? Creo que, creo, creo que los, los que hemos vivido en los 80, 90, ¿ah? Y hemos convivido con diferentes grupos, hemos visto mundo, eh, creo que eso nos ha hecho dar cuenta de que no es pues el mundo blanco-negro, indio-blanco, positivo-negativo, ¿no? Sino que es más diverso lo que tú decías, es mucho más complejo y eso te permite ir hacia atrás,
a ver esto mismo y confirmas, pues, y confirman los hechos actuales, el mundo actual confirma eso. Los países más prósperos son los que conviven y no tienen estas barreras y estos prejuicios mentales. Y también uno es más próspero, más feliz, más pleno, más humano, cuanto menos prejuicios tienes y convives con los demás, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con tu vida propia, con tu tolerancia, con sacarte esos parámetros de la cabeza, con lo que hemos vivido muchos de nosotros, diferentes mundos y diferente gente, y la única diferencia que hemos visto en la gente es pues el tamaño y la calidad de su corazón. Finalmente no encuentras otra diferencia. La calidad de gente, ¿no es cierto? Que es cada uno o no. Yo encuentro, la única nobleza que encuentro en la persona es la nobleza del corazón y del alma. Los demás somos todos tan iguales, ¿no? Yo creo que es eso que no debemos legar a los chicos esos prejuicios, porque hay gente que sí lega, y creo que la gente de ahora, gracias a Dios, tiene menos esos prejuicios, pero como tú ves, este tema que estamos trabajando obedece a que todavía persiste este prejuicio, y hay que decirlo categóricamente, ¿no? Que es una barbaridad y es un atavismo y es algo tan malo como el racismo blanco hacia los demás. Ok, entonces, Martín, dos últimas preguntas. ¿Cómo hacemos para enseñar a nuestros hijos o a nuestros padres? ¿Cómo podemos explicarle o a partir de qué libro, el otro día comentaste, podemos enseñarles de que la historia que nos han contado no es verdadera? Ya hace tiempo están en las bibliotecas, en las librerías, todos estos estudios. Lo único que hay que hacer es leerlos, pues. Tenemos todo esto en la nueva bibliografía, pues no estamos leyendo, no leemos. Nos quedamos con el libro de texto, con lo que dice el pobre profesor también, ¿no? Yo lo entiendo, no quiero echarle cargamontón, pues no tiene también esa otra formación. Generalmente son personas que obedecen a una cultura bastante antigua, ¿no? Y muchos de ellos son mayores, que todavía conservan y no se han reciclado. Muchos de nosotros no leemos, no tenemos academia de ciencias sociales en el Cusco, ¿no? Excepto algunos grandes maestros que en antropología, en historia, ¿no? La carrera de historia es una panaca donde están familiares, la mamá de uno, el esposo de uno, son dos, tres familias y no hacen pues academia, no hay debate, hace tiempo hemos dejado de leer, de comunicarnos, eh, tenemos más creencias que verdades, hay un artículo muy lindo de León Trachtenberg que dice, no saben pensar, ¿no? Y hizo un estudio sobre jóvenes de las universidades más prestigiosas de Lima, donde buscaban el algoritmo, la verdad consabida, el, el profesorcentrismo, la falta de pensamiento crítico. Creo que todavía hay gente así, gracias a Dios que van avanzando la cantidad de gente, de personas, de seres humanos, ciudadanos que van entendiendo la realidad con crítica, pero todavía, pero es lento, deberíamos dar el salto, es el salto esencial para pasar de un estado feudal que tenemos todavía a un estado ilustrado, burgués, eh, democrático. No va a haber cambio ni en lo legislativo ni en las estructuras institucionales si es que no cambia este pensamiento eh, analógico que tenemos, la creencia, el chisme por encima de la indagación de la verdad. La teoría de que una autoridad tiene que decirte y lo ha dicho tal, no. Creer en ti, creer en la racionalidad, es toda una escuela, toda una actitud que felizmente está creciendo, que felizmente está tomando más posición frente a lo otro, ¿no? Eh, Cuesta, por supuesto que cuesta, y a mí me lo vas a decir, ¿no? A mí me lo vas a decir, ¿no? Que he sufrido en carne propia y sufro en carne propia, pero vamos avanzando. Todo hereje siempre va a ser quemado, y toda herejía no es sino un hombre que viene antes de su tiempo. Gracias a Dios están viniendo buenos nuevos tiempos
y hay que seguir conversando sobre esto, hay que seguir, ¿no? En cuanto acto concreto, te voy a enviar textos, tengo una biblioteca de casi 4.000 textos nuevos sobre este enfoque digital, con eso trabajo y formo a alumnos, y de hecho, después de estas charlas vamos a continuar capacitando, dando a los jóvenes bibliografía y nuevo pensamiento, y a los jóvenes me refiero a los jóvenes de espíritu, ¿no? A esos que quieren cambiar, pero los que no quieren, pues su derecho, ¿no? Que se queden ahí, pero que no hagan daño, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, Martín, bueno, entonces ahora sé que eres un hereje, ¿no? Sé que eres un innovador y sé que compartimos muchas cosas, por lo visto. Yo, para mí un Y honor. bueno, bueno, a las mujeres nos dicen brujas, a los hombres les dicen herejes. Las brujas son las que Y se adelantan. No te olvides que la brujería, que el concepto bruja surge en el siglo XIV con el Maleus Maleficarum y distorsiona la iglesia las ideas justo cuando las mujeres comienzan a tener una gran importancia intelectual, familiar, económica y política, porque para el siglo XIV los caballeros de lanza y de peto y de espada ya no tienen una función como antes en el medievo. Las mujeres comienzan a desarrollar, junto con la burguesía, un papel determinante como ahora. Personalmente, cuando he tenido cargos públicos y cuando tengo clases, quienes mejor me desempeñan son las mujeres. Entonces, ante eso surge una cultura machista y crea, ahora que estamos cerca al Halloween, toda esta teoría de demonización de la mujer. Entonces, fíjate cómo es que en todo momento la vieja tradición, los pensamientos estagnados se van a resistir, pero no va a salir este pensamiento estagnado, los estereotipos así. Tiene que uno luchar. Nos hemos olvidado de luchar. Esta sociedad nueva que está viviendo ahora no ha luchado como nosotros. Tengo el honor de decir que estas ideas que te doy y que doy, los he conseguido en trinchera, con pólvora, dinamita, como dice la canción, peleando por la democracia y por la libertad, jugándome mi vida. Yo no tengo reunión de promoción de mi promoción, los han matado a todos. Han muerto en la guerra contra la dictadura. No tengo amigos porque los he perdido. Y también en la familia he tenido bajas. No hay nada, ninguna lucha por la libertad es gratuita. Tengo bajas económicas, he tenido bajas de humillación. Me sé recuperar y estoy adelante. No sabemos pelear, nos falta pelear. Le invoco a quienes nos escuchen, peleen. Las grandes cosas no vienen solas y a ti te consta como exitosa. Vienen con pelea y tienen un costo. bueno, Martín, te felicito por esa lucha. Efectivamente, tu generación ha reivindicado muchos derechos, sin embargo, tenemos unos 50, 60 años de quietud, ¿no? Nos decían que nosotros somos muy pasivos, que somos conformistas y que estamos felices con esta nueva sociedad. Sin embargo, yo creo que el COVID y esta nueva crisis mundial va a generar la reivindicación de muchos derechos, ¿no? Que todos somos iguales. Y a propósito de todo lo que nos contaste, me gustaría conversar la próxima audiencia sobre dos puntos importantes. ¿Cómo nació el término cholo? ¿Quiénes somos cholos? Y ¿por qué se sometió a la mujer por tantos años? ¿Qué te parece hablar de esos dos puntos para cerrar este círculo de conversaciones hermosos
y de mucho conocimiento para la próxima sesión. Con mucho gusto, cualquier tema estoy ahí y siempre lo más importante de estas conversaciones es tener un interlocutor como tú. No es tanto el entrevistado, porque puedes cortarlo. Yo siempre he dicho, tiene que haber sinergia y tiene que ser muy inteligente y de muchas cualidades quien conduce un programa y quien lo lidera. Y yo estoy orgulloso y muy honrado de haber sido tu interlocutor con alguien tan inteligente como tú. Muchas gracias, Martín. Entonces, para cerrar este tema, podemos entender de que debemos volver a leer, ¿no? Debemos volver a leer, identificar en nuestra sociedad cuáles son los factores, quiénes son ese cuello de botella que no permite incorporarse a la sociedad andina, al gobierno. Y entender que la sociedad andina más bien quiere ser parte del gobierno y no como dicen los grupos de izquierda e incluso de derecha que no, que se oponen a la comunidad andina, los ven como un enemigo. Tus palabras finales sobre esto, por favor. Entonces hemos llegado a la conclusión, digamos acá ya para definir ideas fuerza, que si bien hemos hablado de todas esas condiciones y cualidades tan bonitas y tan importantes como de las que tiene la cultura andina, la reciprocidad, resiliencia, permanencia, adaptabilidad y todo ello, ¿no es cierto? Mercado, democracia, todo esto que implica, eh, también tenemos una gran debilidad y eso hay que atacarla. Nuestra gran debilidad es de que no estamos todavía formando esa sociedad de ciudadanos. Esa es nuestra gran debilidad. Y yo diría que esa se lleva todo lo bueno y en esa hay que atacar. Y tu programa justamente crea eso, capacidad de ciudadanía. No es solo triunfar en la carrera, no es solo tener éxito o resolver los problemas de la vida, eso es fundamental, eso es tu primer deber. Hay que ser ciudadano, nos está faltando ese componente. Yo te felicito porque sé que tú eres una profesional liberal, que tienes tu empresa y todo ello, y te das tiempo para esto. Por eso estoy yo aquí, porque hay una sinergia en ello y esto está formando también ciudadanía. Nos está faltando conversar, nos está faltando participar. Ya pues dejémonos de decir y es que los partidos políticos son una desgracia, bla, 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 que no tienen, no han logrado salir de la corrupción y por eso vas a dejar de participar en política. ¿Se justifica? No se justifica. Entonces, no busquemos pretextos. Lo único que nos va a salvar a la cultura andina, nuestra tradición, el mundo que vivimos actualmente, es nuestra participación como ciudadanos, nuestro sacrificio para que entremos al mundo con nuestra obra, pero en el mundo político. Yo hago política en mi casa, haciendo mi trabajo. Sí, obviamente, pero ya necesitamos entrar a ese terreno donde, discúlpame la expresión, los bribones la gente de mal vivir está haciendo feria. Quitémosles espacio a ellos, porque es nuestro espacio. Entremos a la política y todo lo andino, nuestra cultura va a tener razón y por lo menos no iremos al paraíso con eso, pero por lo menos vamos a disminuir todas estas miserias e infamias que vemos a diario, instituciones robándose la plata del COVID, mafias que quieren salir de la cárcel, en fin. Entonces, ya pues, no está en el otro, está en uno mismo. Y eso es lo más andino que existe. Tú puedes hacer el mundo, tú puedes hacer la diferencia. Qué lindo, Martín. Muchas gracias por ese mensaje para todos. Y bueno, entonces ha sido muy esclarecedora esta charla, creo que mucho más que las demás. Y bueno, el próximo miércoles nos encontramos a la misma hora y seguiremos